Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos. ¿Ustedes creen en los políticos y en sus promesas? Bueno, justamente hoy estaremos platicando del tema, así que les agradezco que estén con nosotros aquí entre todos. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, y para este programa hemos invitado, y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, al maestro Igor Viveros. Él es Vivero Ávila, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Y bueno, a quien le apasionan este tipo de temas, además pones el dedo en la llaga y ya estaremos platicando, porque en este momento pues, muy relevante, ¿no? Los políticos que tienen esta percepción ciudadana de que pues en realidad siempre están mintiendo, de que son deshonestos. En fin, Igor, bienvenido. Lupita, gracias por la invitación. Un placer volver a estar contigo en tu programa. Pues ya estaremos platicando de este y otros aspectos más. Y vamos a lo que vimos en el programa anterior. Le presento este fragmento. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral del IEM, sobre la actuación del Instituto Electoral del Estado de México en la construcción de la ciudadanía. Pues mira, el tema de construcción de ciudadanía en nuestro país es un tema relativamente nuevo. Hay que recordar que nuestro país, a partir de su independencia, no traía una sociedad formada, sino que esta sociedad se vino formando poco a poco. Construir ciudadanía es reconocer que la sociedad también participa activamente en las cosas públicas. Esto es, que los ciudadanos se involucran en los temas propiamente, que emitir un voto no es solamente darle un cheque en blanco a la autoridad. También los ciudadanos tenemos que involucrarnos en ella. Los ciudadanos hoy se dan cuenta de que su voto, reitero, sí cuenta, sí vale. Y comentaba también, históricamente es lo que nos permite definir quién va a ser nuestra próxima autoridad. Que los ciudadanos son quienes llevan a cabo las elecciones. Son ellos quienes de alguna forma se organizan y procuran llevar a cabo en cierta fecha las elecciones de todas sus autoridades, desde las más mínimas, las comunitarias, hasta las regionales y las del país. Pues Igor, dicen que el prometer no empobrece, ¿no? El dar es el que aniquila. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacen los políticos en nuestro país? En realidad van con buenas intenciones. En realidad, cuando están en las campañas y en las precampañas, ¿sí creen ellos mismos en lo que están prometiendo, o desde el principio es un engaño que saben que es una promesa que no la van a poder cumplir? Creo que hay varios fuentes de información que nos pueden permitir apreciar dónde están sus promesas políticas. La primera, que casi no revisamos los ciudadanos por lo extenso que son los programas o las plataformas electorales que tienen que registrar los partidos políticos ante la autoridad electoral. Y en las plataformas electorales tienen un diagnóstico muchas veces de país y la propuesta o ciertas propuestas de políticas públicas que quieren implementar tanto en el plano legislativo como en el plano ejecutivo. Y después creo que lo que ha robado, o más bien dicho, tiene mucho más peso, son las campañas políticas, las campañas electorales. Y en ese sentido las campañas buscan tres funciones principalmente. Una, movilizar al electorado. Otra, inmovilizar el electorado contrario, el de los oponentes. Y otra, tratar de convencer a los indecisos. Las campañas, como se han ido realizando en los últimos tiempos, tienden a privilegiar la imagen y el spot, y es muy difícil ver ahí realmente propuestas. Eso hace más complejo la información que nos están emitiendo los políticos. Bueno, nos vamos a chutar 40 millones de spots ahora, ¿no? Incrementaron, creo que en un programa aquí platicaste con el consejero Mandujano, y parte de la reforma es que van a tener una mayor cantidad de spots. Eso crea un dilema, más que un dilema, una dificultad para el elector. Es decir, la información que tiene el político y la que tenemos los ciudadanos es una información asimétrica, y eso pues da cierta ventaja a los que están del otro lado, digamos, de la mesa, del otro lado,
y al ciudadano lo deja con información fragmentada y con información que principalmente proviene de los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo se debe informar el ciudadano? Porque a lo mejor están más preocupados en lo que vas a comer mañana, en si tienes o no trabajo y tienes que buscar trabajo, como para estar buscando en la plataforma de los partidos políticos, ¿no? Y si llegáramos a ese punto, pues veríamos que a lo mejor todos nos ofrecen lo mismo. Sí, creo que eso es poco viable para un sector amplio del ciudadano y en este caso de quienes decidan ir a votar. Ir a los programas, revisar los documentos de los partidos. Incluso creo que muchos militantes a veces no conocen sus propios estatutos o sus propios documentos. La cuestión está en que los políticos toman decisiones públicas que nos afectan en nuestro día a día, que nos afectan en esa búsqueda de trabajo, que nos afectan en esa búsqueda de escuela, de servicios, de lo que estamos demandando con los ciudadanos. Y ese alejamiento que se puede dar entre políticos y ciudadanos puede crear cierta conflictividad, crea cierta conflictividad social. Creo que otra cuestión muy relevante es qué tipo de información política va adquiriendo el ciudadano. Y tenemos encuestas como la Nacional de Cultura Política o el informe País que acaba de presentar el INE y otras encuestas que están, donde muestran que la información política que adquiere el ciudadano es principalmente de la televisión. Así es. Y hay una desproporción respecto a la televisión con el radio, con el internet o con los periódicos. Entonces la pregunta sería, ¿qué información política circula en nuestras televisoras? Y esa información es la que nutre una parte importante del ciudadano y con esa información se toma una decisión política, que es votar. Ahora, eso es muy importante, ¿no? Porque si estás recibiendo información de una sola fuente, pues a lo mejor tu decisión no está bien informada. Sí, es una cuestión de cómo son la pluralidad de información política a la que tenemos acceso. Y algo por lo que tú ya comentabas, nuestro tiempo en el día a día de la mayoría de los ciudadanos pues es limitado para enfocarlo al tema político, ¿no? Hay problemas cotidianos. O a lo mejor no tengo ni para comprar el periódico, ¿no? O mi interés también se vale, que el ciudadano no tiene interés en lo que está pasando en la política y su vía es que todos son iguales, ¿no? Sí. O sea, su atajo de información es decir, todos son iguales, todos proponen lo mismo. Que es una frase que escuchamos muy a menudo. Muy a menudo, ¿no? Pero no todos son iguales, ¿eh? Yo creo que sí hay diferencias dentro de los partidos, hay diferencias ideológicas, e inclusive los partidos fueron creados como parte de un interés nacional, como parte de un Estado. Y además los políticos, no hay que olvidar que también son ciudadanos, ¿no? Así es, a veces nos olvida. No, y los políticos son un reflejo de la ciudadanía que somos. Así es. ¿Te parece bien si seguimos platicando de esto? Pero antes vamos a un resumen de las notas más importantes, las actividades del IEM en resumen. Al continuar con el ciclo de conferencias sobre cultura política, democrática y educación cívica 2014, que impulsa el Instituto Electoral del Estado de México, para contribuir a construir una ciudadanía cada vez más informada, que participe activamente y en forma responsable en la vida pública del país y del Estado de México, ante alumnos de la Universidad Politécnica de Tecámac, la consejera electoral Palmira Tapia Palacios y el consejero electoral del IEM, Saúl Mandujano Rubio, impartieron la conferencia Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. En el marco de las actividades del Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales que organizan conjuntamente el Instituto Electoral del Estado de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, el destacado politólogo italiano Leonardo Morlino dictó la conferencia magistral La personalización de la política, en la que enfatizó que en la actualidad se pone más el acento en los personajes debido a cambios sociales, institucionales y tecnológicos, que llevan más a la centralización de la política en los actores. Para dar debido cumplimiento a las actividades establecidas en la legislación electoral relativas al proceso electoral ordinario 2014-2015 para diputados a la legislatura local y miembros de los ayuntamientos de la entidad, en forma simultánea se llevó a cabo la sesión de instalación de los 125 consejos electorales municipales del Instituto Electoral del Estado de México.
En las instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la ceremonia de premiación del tercer concurso de pintura infantil Pinceladas por la Democracia, en el que de forma entusiasta participaron niñas y niños mexiquenses de 4 a 12 años de edad, así como padres de familia e instituciones educativas del Estado de México, a través del cual se registraron 1,006 trabajos que demostraron un gran interés y una amplia participación de la niñez mexiquense. Teniendo como sede el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la ceremonia de fin de curso de la segunda promoción de la especialidad en Derecho Procesal 2013-2014 y de graduación de egresados con derecho a obtener el grado de maestro bajo la modalidad de promedio en la maestría en Administración Electoral y en la maestría en Derecho Electoral, con lo que el IEM refrenda su compromiso con el impulso a la profesionalización y al desarrollo de especialistas en materia electoral. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, es importante votar para decidir por nosotros mismos el tipo de gobiernos que queremos, siempre y cuando se cumpla el voto de todos nosotros, que las personas que elijamos cumplan con lo que está establecido. Bueno, yo siento que votando vemos qué tipo de candidato tenemos, ¿no? Y sería mejor para la población. Pues una costumbre o reglamento que tenemos de la Constitución y tratar de elegir a lo mejor que nos represente y que tengamos más acceso a la publicidad del gobierno, ¿no? Porque nos ayuda a elegir a nuestro presidente, a nuestro gobernante. Pues sí, es importante votar para tener derechos y obligaciones, ¿no? Porque la democracia que existe en México y para que nosotros elijamos a nuestros gobernantes. Porque así podemos saber quién es mejor para un bienestar del pueblo. Para elegir a las personas que queremos que nos gobiernen. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que sigue con nosotros. Pues importante lo que dice, ¿no? Votar para elegir al mejor o a lo mejor. Decía una señora por ahí en nuestras entrevistas que agradecemos que nos respondan cuando salimos a las calles. Dices tú, no todos son iguales. La percepción de la gente es que todos son iguales y algunos dicen, bueno, pues cuando se elige a algún candidato hay que elegir al menos mal. Sí, ahí creo que sabemos mucho un poco teóricamente cómo funciona la democracia, pero sabemos poco de cómo opera realmente la democracia o las formas cuando está en el gobierno. Una cuestión fundamental es el voto. No es la exclusiva, pero el voto tiene que ser el instrumento para formar gobiernos y quitar gobiernos. En ese sentido, alguna mayoría puede irse y decir todos son iguales,
pero inclusive en las entrevistas me parece que las mismas respuestas nos dejan ver que cada quien tiene una percepción diferente. Algunos dicen hay que escoger al mejor o el que nos represente, el que se comprometa, en ese sentido. Va a ser complicado cuando los medios que comentábamos hace un momento tienen esa influencia importante en nuestra información política, y cuando la mayoría de los medios buscan más el escándalo que digamos otro tipo de información, y en el escándalo cualquier partido político en el mundo pues cumple esas cuestiones. Hay problemas de corrupción, hay una serie de escándalos que están presentes. Recordemos en Estados Unidos la época del affair Clinton, ¿no? Por una cuestión. Ahorita en España los problemas que tienen también de corrupción. Bueno, aquí en México el tema de la corrupción, tenemos un aquí problema en México los muy fuerte. Asuntos graves del narcotráfico metido en los candidatos, ¿no? Y todos los partidos han sido, o algunos militantes de los partidos han sido evidenciados de esta corrupción. Entonces, esa información hace más complejo la cercanía del ciudadano respecto a los temas políticos. Arendt decía que el desprestigio de la política no es algo nuevo. Es algo que viene dentro de uno de los componentes de la humanidad, es decir, la política, el poder, esta parte siempre ha cargado con un desprestigio. Los políticos tienen un gran reto, los políticos profesionales, porque entendamos que se dedican a esto como una profesión y que quieren seguir en estos cargos. Ahora, cada vez los medios de comunicación, estas redes sociales, son como más horizontales en muchos temas, ¿no? Para bien o para mal, o sea, a veces también corre la información que no tiene un respaldo ético, que no hay datos atrás, pero eso hace que el político tenga que ser cada vez más cuidadoso. ¿Más transparente? Más transparente, pero que además dé un uso mejor a la voz. Hirschman decía que la voz en política es una herramienta indispensable. Y la voz él la interpretaba desde el discurso de un político, desde los programas, o sea, la voz que dicen los partidos dentro de sus programas, hasta una marcha donde está manifestando un descontento con el gobierno o con algún tema. Es decir, esa es la voz dentro de la política. Entre más diálogos tengamos con estas diferentes voces de los actores que están participando en la política, podemos tener mejores acuerdos y podemos tener una mejor discusión pública. El problema está si realmente estamos teniendo una buena discusión pública. Ahora, ¿todos los políticos son iguales en el mundo entero? ¿Hay algunos que prometen y que sí cumplen? Mismo México, hay políticos que sí prometen y sí cumplen y que sí están, como tú decías, sí son políticos profesionales que quieren sacar adelante los problemas o que quieren eliminar los problemas que existen en el país. Yo quiero pensar que dentro de todos los cargos públicos que hay en el país, que son miles de cargos públicos, pues al menos un porcentaje tiene que ser un político ético y que cumple y que tiene una visión inclusive de lo que es la cosa pública, es decir, lo que es el Estado, el interés público. No creo que todos los políticos sean iguales, o sea, no podemos meter a todos en el mismo. O sea, cuando decimos iguales es corruptos, deshonestos. Exactamente, no creo que hay políticos honestos, aunque no sea la nota principal de los medios que un político no se haya enriquecido dentro del cargo. Creo que el problema está en que muchos de nuestros, en el caso mexicano, como en otros países, muchos de nuestros políticos son prófugos de la opinión pública. Entonces, ahí hay una distorsión entre el papel del medio de comunicación y las instituciones del Estado. Porque, bueno, salen hace 3, 6 años, 12 años un escándalo, este político a lo mejor pierde una candidatura, pero 10 años después puede regresar como un empresario sin problemas. Y creo que ahí es un tema de atención que se tiene que corregir, porque cada vez entre más escándalos salen, la ciudadanía también se va alejando más de la cuestión política. Hay un desencanto, ¿no?, de la ciudadanía, en realidad es lo que estamos viendo ahora. Hay una desafección, inclusive este movimiento de España, el Podemos, el que se convirtió ahora en partido político, surge de un desencanto y de una protesta frontal con un sistema bipartidista que no les da ninguna opción
a la crisis económica que tuvieron. El reto está si esta formación política se va a comportar diferente de lo que llaman las castas, de lo que llaman esta parte de políticos tradicionales. Porque hay experiencias como el caso alemán, donde el movimiento verde de los 70s, 80s, cuando se transforma en partido político, empieza a tomar decisiones de poder contrarias a las que promulgaba en la cuestión de movimientos. O sea, no es lo mismo estar en la oposición que estar en el poder. O no es lo mismo inclusive estar ni siquiera en la oposición partidista, sino estar fuera del ámbito de las instituciones políticas y trasladarse a ser una institución política. ¿Te transforma el poder? Sí, sí transforma, claro. Hay reglas diferentes. Es decir, el caso del estudio de Kitchels, de los verdes de Bélgica y los verdes alemanes, es clarísimo. Cuando es un movimiento social, el movimiento es más horizontal, las decisiones son más colectivas y en el momento que se transforman en partido político cambian esta forma de organización. Eso crea rupturas dentro del movimiento y cuando acceden al gobierno tienen otro comportamiento muy diferente. Es otra visión, ¿no? Es otra visión. Ahora, decías algo muy importante y también lo mencionaban nuestros amigos del auditorio, el asunto del voto, porque les platicamos por qué es importante el votar. Y tú decías algo que me llamó mucho la atención. El voto es necesario para elegir a quién nos va a gobernar, el voto es necesario para cambiar a quienes nos van a gobernar. Ahora se ha dicho mucho este tema de que renuncie el gobernador de Acapulco, que renuncie no sé quién, que renuncie todo el mundo. ¿Cómo podemos hacer precisamente en una situación como la que vivimos para que la gente entienda o para que la gente no esté desencantada o enojada o desilusionada con la democracia, con este régimen que tenemos? Pues pensar que la democracia, como no sé si la cita es de Churchill, mal aplicada, es una mala forma de gobierno, a excepción de todas las demás. Es complicado. El voto es nuestro único poder institucionalizado, o sea, en las reglas del juego, desde en el campo de los políticos, que tenemos. El día de la elección es el momento en que los políticos, si es una elección transparente, competitiva, es el único momento en que los políticos no saben qué va a pasar. Y eso es sano para la democracia, es decir, la sana incertidumbre. Y segundo, es una llamada de atención para el político de que de alguna manera tiene que voltear a ver hacia el ciudadano para refrendar ese apoyo o para tratar de ganar, si está en la oposición, ese apoyo y convertirse en gobierno. Ahora, la democracia funciona cuando hay división de poderes. Si el poder está muy concentrado, hay una tentación autoritaria de que solo se hace lo que el grupo, el dictador, digamos si es un dictador o el autócrata quiere. En cambio, cuando hay una división de poderes, si pasa el tema del voto, o sea, 3 años, cada 6 años, 4 años donde sean las elecciones, y se están haciendo mal las gestiones públicas, existe la posibilidad que otro de los poderes sancione al Ejecutivo o al Legislativo, y en ese sentido que haya cambios dentro de este comportamiento de los políticos. Lo que creo que debemos de entender es que el voto no es un cheque en blanco a los políticos, y es un aprendizaje en 2 sentidos, un aprendizaje tanto para los políticos y un aprendizaje como para el ciudadano, por lo que comentábamos de la información política. Sé que es complicado y a veces esta desafección política, este alejamiento al tema político no crea un interés, pero cada voto en millones, cuando son elecciones de millones, da la percepción como si nuestro voto no influyera. No es lo mismo que tuviéramos una elección en un salón de clases, donde el voto de uno puede hacer la diferencia, que si tenemos un voto agregado donde hay millones. Pero esos millones, o sea, esta persona que está pensando así, su voto sí hace una diferencia, porque las elecciones también pueden ser muy competitivas, como lo tuvimos en 2006, como lo hemos tenido en otras regiones del país, y ser más conscientes de nuestro voto. O sea, que el ciudadano asuma su responsabilidad de si no quiere ir a votar, que también es como válido. decía alguien en las entrevistas, ¿no? Alguien más va a elegir por ti. Exactamente, porque el acuerdo es este. El acuerdo que tenemos en un sistema competitivo es de que se gana con quien vote. En el caso mexicano no hay segunda vuelta, no hay un porcentaje que tengan. Aunque hay porcentajes para sancionar ahora a los partidos políticos que no
cumplan ese porcentaje, y también a los candidatos independientes o a los candidatos ciudadanos. O sea, hay una serie de acuerdos, y hay otra cuestión muy importante. Los acuerdos políticos los hacen los políticos. Sí. Es decir, estas instituciones, estas pues leyes... Pues para eso sirve la política, ¿no? Exactamente. Para negociar. Exactamente. Entonces, el ciudadano delega en su voto, está delegando, está eligiendo, y el poder del pueblo, como conocíamos esta parte de la democracia, el poder para el poder del pueblo, pues este poder lo delegan, y lo delegamos en representantes. Y estos representantes son políticos que tienen ambiciones políticas y que tienen que se agrupan a través de partidos, que tienen intereses y que los presentan, de una u otra forma los presentan a la ciudadanía. Tal vez no tenemos tampoco todo el interés para ir a los programas políticos que presentan, para seguirlos en los medios, para ver si publican un libro, pero creo que la información está ahí, ¿no? Inclusive sus debates nos dicen mucho de la forma en la que se comportan los políticos. ¿Deberíamos ver más debates entonces? Sí, yo creo que, por ejemplo, inclusive tenemos un canal, ¿no? Un canal del Congreso. Así es. No sé cuánto se vea, pero es una inversión, eso es una inversión del Estado que está a la luz de la ciudadanía. También reconozco que los debates parlamentarios a veces pueden ser somníferos, pero esa es una responsabilidad de los políticos. Así es. Si vamos a delegar, y si los políticos, los partidos van a presentar candidatos, pues que manden mejores oradores, que ellos también cuiden un proceso de selección de candidatos, y eso ayuda a la competencia política. O sea, si cada vez es más fuerte la competencia, los mismos políticos, los mismos partidos, los líderes de los partidos tendrán que cuidar mejor sus cuadros. Se pondrán las pilas, ¿no? Exacto, que se pongan las pilas. Porque en la medida en que le pongan la vara más alta, pues tendremos mejores políticos. Bueno, pues vamos a seguir platicando el tema, pero antes vamos a una pausa y regresamos de inmediato entre todos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Oye, pues aquí estábamos platicando fuera de cámaras y me decías, bueno, los políticos no van a desaparecer. Esa es la mala. Sí. Ahora la buena. Ahora la buena. No, la buena, creo que ninguna sociedad funciona sin una organización del poder. ¿no? Como un comportamiento. O sea, necesitamos humano. a los políticos en la sociedad en la que vivimos y bajo el régimen en el que estamos, ¿no? Así, pongo un ejemplo. No hay que satanizar. No hay que satanizar. Pongo un ejemplo. En esta ola neoliberal o de pensamiento liberal, nos dijeron que el Estado había creado muchos vicios, ¿verdad? Nos habían dicho que el Estado, como lo tenían organizado, había creado muchos vicios y que la cuestión de la política tenía que dejar paso a la economía. ¿Qué pasó cuando quebraron las bolsas recientemente? ¿Quién salvó a los empresarios? Los políticos. Así es. Bueno, nuestros impuestos salvaron a los ciudadanos a través de los políticos, pero o sea, la política es una herramienta fundamental en la organización, ¿no? Un instrumento fundamental, y va a haber políticos. Es más, si ahorita llegara un candidato ciudadano entre comillas, porque en el momento que participa se vuelve político, y ganara la presidencia del país,
requeriría un apoyo parlamentario. Y ese apoyo parlamentario le no llevaría... se puede ir por la libre, ¿no? Tiene que consensos y como tú decías. Hay experiencias de que se han ido por la libre y hay que recordar el caso peruano con Fujimori, porque ese es un caso muy emblemático en el sentido de que hubo un voto de hartazgo hacia los políticos, con justa razón, por la corrupción imperante, y llegó una persona ajena a la cuestión política diciendo que iba a salvar esta parte. Y lo que pasó fue que cuando gana Fujimori, que además le gana a Vargas Llosa, apoyado por los políticos tradicionales, lo que se encontró Fujimori era un Congreso donde no tenía ningún apoyo. Y la salida que tuvo fue dar un golpe de Estado técnico, disolver el Congreso e imponerse en una forma que no es sana para cualquier sistema democrático. Entonces, creo que la apuesta es a tener políticos mejor preparados y que rindan cuentas, en que como está hecho una división de poderes, que también el legislativo asuma su papel. ¿Sí? O sea, que asuma un papel mucho más activo que el sistema judicial. Pero nos van a decir, es que les rendimos cuentas a los ciudadanos, hombre, tenemos unos informes padrísimos, ahí están todos los espectaculares y toda la parafernalia, ¿no? Para dar es parte de la teatralidad política, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo hacemos para que realmente nos rindan cuentas los políticos? Primero, sería una pregunta al auditorio, ¿quién conoce a sus diputados? Híjole. Así para empezar. ¿A quién le voy a pedir que me rinda cuentas si ni siquiera lo conozco? Para empezar, si hiciéramos en este momento esa pregunta, yo creo que si tuviéramos la retroalimentación en estos momentos... Un porcentaje bajo, a lo mejor nos dice quiénes son sus diputados. Muy pocos, sí. Entonces, ¿a quién le voy a pedir yo que me rinda cuentas? Pues primero tendríamos que informarnos quién es el representante. Y segundo, a ningún político le gusta rendir cuentas de mutuo propio. También Maraval decía que es una cuestión de que no llegan y dicen, oye, yo tomé estas decisiones de esta forma, porque muchas decisiones se toman dentro de lo que decía Easton en la caja negra. Es decir, es algo que en comidas, en intereses inclusive... no necesariamente ciudadanos, ¿no? A lo mejor intereses de grupos, particulares, claro, de grupo. intereses de grupo, que inclusive los hemos visto en estos temas, ¿no? Entonces, eso es, para un político supongo que es incómodo llegar y decir, yo fui electo para una función y estoy tomando decisiones que no se corresponden. Entonces, el ciudadano, creo que el primer punto sería decir, bueno, ¿quiénes son mis políticos? Segundo, saber diferenciar qué hace un político, porque al diputado le estamos pidiendo funciones de presidente municipal. Sí, entonces ahí, y es importante la labor legislativa, porque son los que hacen las leyes, porque son los que tienen una normatividad importante que nos afecta. Oye, eso es muy importante porque a lo mejor vemos al diputado o al senador y le decimos, oiga, necesito que pavimente mi calle, oiga, una beca para mi hijo. Una beca para mi niño. Entonces, pues no son funciones propiamente del la legislador. Luz, en fin. Que también en nuestro sistema, una parte de nuestro sistema clientelar, ha dotado, Ricardo Rafael de la Madrid acaba de publicar una columna donde el legislador tiene un porcentaje de recursos para hacer obra y eso también fomenta esta parte. Pero aparte eso no se transparenta, ¿no? Exactamente. Entonces eso también... Pueden hacer lo que les dé la gana con esa lana. Con eso pueden ahora hacer... Sí, con esa lana. Tienen una ambición los políticos para hacer su siguiente cargo. Ahora van a tener reelección a partir del 18, me parece, ¿verdad? Entonces, ese recurso, ¿dónde lo van a emplear? Si les damos recursos, en el caso de los legisladores, pues para hacer sus clientelas políticas. Claro. Entonces, no está transparentado. Están asegurando el siguiente escalón, ¿no? Así es. Y aparte, no hay que perder de vista que tenemos un gran porcentaje de clientelismo material. Que un votante ha entendido que dice, bueno, a mí no me vienen a ver después de que los elijo, pero cuando me vienen a elegir, me vienen a ofrecer y yo tomo lo que me vienen a ofrecer. Sí. Y eso pues hace un intercambio, porque al final el clientelismo es un intercambio pues muy precario, porque pues no es un intercambio de propuestas y de programas y se resuelve solo en lo material. Sí, me das unas varillas y yo te doy mi voto. Así es, porque tenemos también un país con una desigualdad social muy severa, donde una parte de la clase política ha aprovechado eso para hacer sus clientelas. Ahora va a estar más vigilado y más penado, ¿no? De acuerdo con la reforma político-electoral. A lo mejor esto disminuye un poco, no creo que lo desaparezca, pero tal vez lo disminuye. Lo disminuye, pero también le hemos sobrecargado a la autoridad electoral como un árbitro cada vez más punitivo en los partidos que se están dando, ¿no? Entonces creo que también tiene que haber un cambio en la actitud de los políticos.
vamos a tener políticos y hay que aceptarlo. Y la otra cuestión es de que, pues que no se les acaben sus carreras políticas si hacen buen trabajo. Claro. Que puedan ser en un momento gobernador, senador, presidentes, y que cuando hagan un mal trabajo, pues que se les acabe su carrera política. ¿Y la reelección, tú crees que esto nos puede ayudar en realidad? Ayuda, pero también sabes lo que puede pasar, puede crear lo que ha pasado, te pongo un ejemplo, no sé, en un condado de Estados Unidos. Tú puedes crear varones con la reelección. ¿A qué me refiero? Los hombres fuertes de esa región. Porque asimilan su clientela, porque hacen gestión para la elección, inclusive tienen muy bien estudiado qué se tiene que hacer para la elección, y eso creas un tapón también dentro de la clase política. Sí. Lo que permitía la no reelección en México era una rotación, no sé si es bueno o malo, pero había una rotación de la clase política, porque no se podían quedar en un solo cargo. Sí. Ahora, con nuestra tradición que tenemos de la forma de hacer política, ahora teniendo la reelección, pues va a haber a lo mejor políticos que se pueden reelegir 9 años y que van a hacer sus clientelas, que la saben hacer en esos cargos. Y ahí, pues la oposición tendrá que tener un papel mayor. Y aquí se nos olvida el papel de la oposición. La oposición es fundamental para el sistema democrático. No solo tiene que criticar, sino que tiene que ser una alternativa viable para el elector, para poder cambiar. Si el elector no se siente seguro del opositor, va a votar por como dicen este dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y hay experiencias. Recuerda que Aznar, en el declive de González, pierde uno de sus intentos electorales porque todavía huele mucho a ese franquismo, el PP, y pierde, ¿no? En esa parte, porque había más desconfianza a Aznar que a González, aunque González traía un efecto de corrupción de su gobierno, pero la desconfianza en la oposición no le permitió. Entonces, la oposición tiene que criticar y otro papel a la vez es dar propuestas para decir, yo puedo hacer esto como gobierno. Ahora, me llama mucho la atención que algunos candidatos se presenten como candidatos ciudadanos, como ya lo vimos en la elección 2012, por ejemplo, uno de los candidatos a la presidencia de la República que dice, es que yo soy diferente porque soy un candidato ciudadano, ¿no? Yo soy un ciudadano. La gente cree, en realidad se cree eso. Pues no son los más, pero sí ha habido outsiders que les llaman de la política, y acabamos de comentar de Fujimori, y sí hay una necesidad de creer en esta parte, ¿no? Es decir, todos, cuando metemos a todos que son iguales y los metemos a todos en el mismo costal o en el mismo lugar, si llega alguien de fuera y me dice yo no soy como ellos, pues tiene una probabilidad. Pero aquí es importante saber las trayectorias políticas de los personajes. O sea, tenemos que estar informados. La conclusión es que tenemos como hacer ciudadanos... hacer un esfuerzo de información. Claro. Y ahora hay redes sociales, hay internet. Sé que el internet en nuestro país pues no llega a todos los lugares, el acceso no es para todos, pero es una herramienta más dentro de la información que circula y que puede permitir ponderar nuestra información. O sea, si quiero salir de la pobreza, tengo que estar informado, tengo que pensar mejor, elegir mejor a quien me va a gobernar, porque a lo mejor esa propuesta de alguien efectivamente va a hacer que esto resuelva mi problemática, ¿no? Pues creo que ahí tienen vamos a decirlo, la izquierda, si entendemos que la izquierda es la que busca una mejor redistribución de la riqueza, entendiendo, como decía Bobbio, pues la izquierda en este país tiene una deuda ideológica y de gobierno muy importante. Sí. La derecha no le importa, o sea, la derecha como propuesta ideológica no tiene un problema con la desigualdad social. Esa es una cuestión que a lo largo de la evolución del pensamiento de izquierda se ha apropiado la izquierda en el mundo y por eso ha luchado. Entonces, en ese sentido, quienes tienen esa responsabilidad, pues es la izquierda partidista. Es complicado exigirle a sectores marginados que estén informados políticamente, porque si no sería como un pensamiento de estos liberales, de decir, bueno, estás en esa situación porque quieres, porque ¿no? Tú quieres, porque tú quieres. Porque tú así lo elegiste. Exacto, olvidando que hay un contexto social que puede ser opresivo, toda esta parte. Creo que ahí, en ese sentido, hay un campo importante donde no se ha hecho un trabajo
respecto a las políticas, porque han sido políticas subsidiarias y políticas subsidiarias para combatirlos, pero buscando una clientela electoral. Claro. No que el ciudadano se convierta en ciudadano y que tenga esa libertad que tú estás comentando, sino más bien dicho, yo te voy a dar para que después seas parte de esta clientela y yo reafirmar. O sea, no te cambio tu realidad. No, quiero una clientela, una clientela. Para que me asegure que va a seguir votando por mí, que yo voy a seguir permaneciendo en el poder. Aunque nuestro aprendizaje reciente de los últimos, vamos a llamarlo, del 97 a la fecha, nos ha mostrado que esa herramienta de clientelismo tampoco es infalible, porque han llegado muchos candidatos dando eso y al final perdieron la elección. Claro. Y ese es un dato importante por lo que decíamos de la sana incertidumbre, de decir, bueno, tú puedes decir, pero al final si aseguramos que el votante puede ir a la mampara con la libertad de su voto, eso es lo que tiene que Bueno, por ahí garantizarse. decían, tú agarra todo lo que te den y vota por quien tú quieras, ¿no? Sí, o sea, pero lo que sí tiene que... Aunque eso tiene que desaparecer, por Eso tiene que desaparecer, pero es una responsabilidad del Estado garantizarnos que el día de la elección yo no tenga personas armadas con este problema de violencia que tenemos cerca de mi casilla, que yo no tenga personas que me estén hostigando y que yo pueda ir con la libertad de decidir en la mampara a quien yo quiera votar. En la casilla única, que es lo que ahora tendremos. En la casilla única. Así es. Vamos a los contextos y continuamos entre todos. Bueno, lo que yo desarrollo aquí como trabajo de investigación es un abordaje, digamos, social de la problemática en salud. Tradicionalmente entendemos los problemas de salud desde la visión médica, sin embargo, desde las ciencias sociales hay un trabajo pendiente, es un trabajo muy importante que involucra justamente todas estas cuestiones de participación ciudadana, de desarrollo social. Podría decir muy brevemente que en los años 80 inicia un proceso de descentralización de los servicios de salud que alcanza hoy en día toda una serie de decisiones y de cambios que se dan en este ámbito tan complejo del desarrollo social. Y diríamos que este proceso de descentralización ha estado marcado en México y en América Latina por un cambio, digamos, hacia la privatización de los servicios de salud, pensando que ese proceso de privatización finalmente va a contribuir de manera importante en el poder abordar y empezar a resolver toda una serie de rezagos que en este campo se vienen arrastrando desde, pues digamos, la conformación de lo que sería la sociedad moderna en nuestro país. Sin embargo, requerimos una mayor participación y discusión pública de este importante tema, que no ha tenido la atención y que no ha recibido el impulso de esta participación, digamos, social, que finalmente va a terminar afectando, ¿no?, toda una serie de decisiones que nos involucran y que nos permiten definir cuál es el rumbo más acertado por el que tendrían que transitar estos cambios que se dan en el ámbito de la salud, pensando que hay una serie de trabajos que se han hecho a nivel de nuestro país y a nivel regional, en el que se nos habla, se nos demuestra que este proceso de cambio de privatización no es la decisión más afortunada para solucionar los problemas. La iniciativa privada tiene otra lógica y el desarrollo social camina por otros rumbos también. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM,
Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, técnicamente votar ayuda a que una sociedad elija al más capacitado para dirigir a toda la sociedad, como había dicho. Personalmente, pues, no creo que se lleve muy bien a cabo lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, no creo que se lleve a cabo. Bueno, pues yo creo que es importante votar para que nosotros mismos elijamos quién será nuestro presidente o, bueno, así, ¿no? Para saber sus propuestas que tienen para el bienestar del pueblo, de la comunidad. Porque así podemos elegir a nuestros gobernantes y bueno, ya estar de acuerdo y ver qué propuesta es la mejor para que pues tengamos que escoger la mejor. Pues es importante votar para conocer nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos. Porque todos tenemos la opinión y el derecho de hacerlo. Pues también para que nos escuchen, ¿no? Es importante porque vamos a decidir sobre quién nos gobierna. Estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí desvelándose esta noche de lunes, porque el tema es además muy relevante. Decía una de las personas, necesitamos, y tú lo habías mencionado ya hace unos momentos, políticos mejor capacitados o políticos capacitados. Sí, políticos. Hay un profesor, Manuel Alcántara, que hablaba sobre, está lo de la calidad de la democracia, ¿no? Esta nueva discusión. Bueno, calidad en los políticos. Y en ese sentido creo que hay que ser más exigentes con el político. Nosotros venimos de una tradición, de una parafernaria de los hombres públicos, de los hombres del poder, y nuestra historia, inclusive nuestra historia como nación, ha sido muy conflictiva. Simplemente el siglo XIX estuvo lleno de guerras, ¿no? Y guerras internas, guerras externas. Nuestras instituciones son débiles en ese sentido, no son unas instituciones que hayan crecido con otro tipo de origen. Eso no quiere decir que sea una determinante donde no se pueden construir. Dentro de esa debilidad se han logrado cambios importantes y a diferencia de América Latina, que tuvieron también sistemas no democráticos, nuestro cambio político fue más dilatado, pero con grados de violencia menor que los que pudimos ver en otros lugares de América Latina. Ahora, creo que México ahorita está viviendo un momento muy, muy complicado y que tenemos el próximo año, a unos meses, un proceso electoral muy importante en el cual hay que tener mayor atención. Y en ese sentido, creo que las propuestas de los políticos tienen que versar en cómo vamos a combatir, vamos a poner dos retos que tenemos a la vista. Uno es la corrupción. Es decir, ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, no quiere decir que en ningún país del mundo, en los países del mundo en la política existe corrupción, pero vamos a decir, ¿qué vamos a hacer con la impunidad? O sea, es un tema importante. Y lo segundo es, ¿qué vamos a hacer con la cuestión de la inseguridad y de la violencia? La encuesta nacional de victimización marca que alrededor del 70% se siente inseguro en el país. Y en el lugar donde vive, en el lugar donde vives. ¿No? Y a todos nos ha pasado que te han robado el carro, o sea, siempre tenemos en un entorno o propio o muy cercano donde la violencia ha llegado. Ahora, el Estado fue creado
para garantizarle a los ciudadanos una seguridad en ese sentido. Por eso tenemos policías, por eso tenemos una fuerza armada en la cual el Estado tiene el uso de la fuerza, el uso del legítimo de la fuerza. Y los ciudadanos confiamos en que eso va a funcionar, ¿no? Además delegamos esa parte. Con los problemas que tenemos ahorita en el país, donde el Estado no tiene en todo el territorio ese monopolio de la violencia, ahí tienen que venir propuestas claras de los políticos, donde se respete también las garantías de la... Son como dos cosas que son muy delicadas. Una sociedad que cada vez se manifiesta, sí, y la cual tienes que respetar y garantizarle, inclusive esa es una función de un Estado democrático. Tenemos una sociedad más participativa, ¿no? Y que es más participativa y más expresiva, vamos a llamarlo así, y el Estado tiene la obligación, un Estado democrático, de garantizarle esa expresión y garantizar su seguridad. Y por otro lado tienes un problema de violencia y el Estado tiene que combatir esa violencia. Pero no puede mezclar, es decir, no puedes tratar a los que se expresan como los violentos. Claro. Y ahí necesitamos construir lo que llaman algunos un Estado de Derecho más fuerte. O sea, tú no puedes llegar indiscriminadamente, tratar criminales o estudiantes de la misma forma, con las instituciones de la fuerza. Y ahí los políticos son los que diseñan, los que mandan, los que hacen esas leyes, los que hacen esas políticas públicas respecto a esos temas. Entonces, en las elecciones que vienen, es de esperar que los políticos que salgan a dar la cara tengan propuestas más claras, independientemente de sus discursos, del spot, de todo esto que va de la mano, que también los políticos viven en este país y también los políticos son vulnerables a esta inseguridad. Lo padecen, ¿no? Padecen la inseguridad, padecen las marchas, padecen todas estas cuestiones que tenemos y que son producto de algo que no se ha cumplido, de algo que los mismos políticos no han podido cumplir. Y que no, y yo creo que del lado de la expresión, nunca el político, los dirigentes nunca deben de ver, estás conmigo o estás contra mí. Sí. O sea, un político tiene que tener la formación y estar preparado para la crítica. Y nos tiene que convencer con argumentos de que su propuesta es la mejor. Claro. Y tiene que tener la suficiente fortaleza emocional, o como dicen, la piel muy gruesa, para ir a programas de televisión, para enfrentarse a públicos, vamos a decir, los críticos, y que con argumentos, con diálogo, puedan convencer a este público. Yo creo que muchas veces reaccionan muy tarde los políticos. También, esa es otra y cuestión. Eso se genera un vacío muy grande y hay algunos otros grupos que no están dentro de la política, pero que sí tienen intereses políticos. Así es. ¿No? Eso que lo tocas, inclusive Maraval dice que algunos primeros ministros perdieron, llevaban una muy buena gestión de gobierno, con índices de crecimiento económico bueno, con índices de desempleo relativamente bajos y perdieron la elección. ¿Qué pasó? Pues lo que luego dicen algunos políticos, fuego amigo. Es decir, conspiraciones internas de los líderes que no ganaron, que no, también pueden tirar a un dirigente, Lo hemos visto muchas veces en México, el famoso fuego amigo, ¿no? El fuego amigo. Y ahí también tiene que haber otro tipo de aprendizaje dentro de los mismos políticos, porque ese grupo o ese que está dando ese fuego amigo, pues también sale perdiendo. Parece que gana en el corto plazo, pero realmente no se gana en el corto plazo porque fracasan lo que estamos comentando, una política pública que puede ser más robusta. Candidatos ciudadanos, ¿crees que en realidad les preocupe un poco a los partidos políticos para elevar el nivel a estos nuevos candidatos que se van a presentar, que van a llegar como diferentes a los partidos políticos? El candidato ciudadano va a hacer lo mismo que hace un partido político. Necesita recursos, necesita una propuesta, una promesa política, necesita movilizar un electorado. Entonces, qué bueno que hay otros espacios de participación política, pero no confundamos que un candidato, que en este caso le llamamos ciudadano independiente, va a hacer la misma función en la campaña que hacen los partidos políticos. Muy bien, pues Igor, como siempre, un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lupita, muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Le deseo que tenga una muy buena noche, buena semana, que la pase usted muy bien.